Durante siglos, María Magdalena fue reducida a una simple mujer pecadora. Pero ¿y si te dijera que lo que te han contado sobre ella es solo una pequeña parte de la historia? Nos dijeron que ella era una prostituta arrepentida, que fue una seguidora más de Jesús, pero ¿es esa realmente toda la verdad? Hoy vamos a explorar lo que las iglesias han querido ocultar sobre ella y lo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de los textos sagrados. Porque, en el fondo, hay una verdad mucho más profunda que se ha estado ocultando. Y es más poderosa, más peligrosa de lo que imaginas. La historia oficial la ha marcado como una mujer errante, condenada por sus pecados. Pero los textos que la Iglesia prefirió no divulgar ofrecen una versión radicalmente diferente. Es la historia de una mujer que fue mucho más que una seguidora, más que una simple discípula. Fue la mujer a quien Jesús confió los secretos más profundos del reino de Dios, y la que sostenía una sabiduría que amenazaba con cambiar toda la narrativa cristiana. María Magdalena, conocida como la mujer de las 7 demonios, aparece de forma prominente en los evangelios canónicos. Sin embargo, al adentrarnos en las escrituras más antiguas y ocultas, su figura toma un nuevo significado. Sabemos que María Magdalena fue una de las mujeres más cercanas a Jesús, tanto en vida como después de su muerte. Los evangelios tradicionales nos cuentan cómo ella fue la primera en presenciar la resurrección de Jesús, y que fue a ella a quien él le encargó difundir el mensaje. Pero, ¿por qué entonces la Iglesia la trató como una simple seguidora? Si repasamos la historia oficial, veremos que los evangelios que mencionan a María Magdalena apenas la reconocen. ¿Será que las autoridades religiosas decidieron restarle importancia para borrar el verdadero papel que jugó en el cristianismo primitivo? Para entender por qué la Iglesia ocultó a María Magdalena, debemos retroceder a la Edad Media, un período en el que el poder de la Iglesia católica era absoluto. En el siglo VI, el Papa Gregorio I proclamó que María Magdalena era, en realidad, la misma mujer que había pecado con los fariseos. Fue en ese momento cuando la figura de María se transformó en la imagen de la mujer arrepentida, una pecadora que, por amor a Jesús, se convirtió en una santa. Pero lo que no nos dijeron es que esta transformación de su imagen fue completamente artificial. El Papa Gregorio no estaba creando una figura de redención, sino un símbolo que diluiría el poder de María Magdalena como líder espiritual. De este modo, se aseguraban de que la Iglesia tuviera el control absoluto sobre la interpretación de la figura femenina. Pero este sacrificio de su imagen no fue un accidente. Fue un plan meticulosamente diseñado para borrar su legado. En el siglo XIX, se descubrió el Evangelio de María en una antigua biblioteca en Egipto. Este Evangelio, que nunca fue incluido en el canon oficial, es uno de los testimonios más reveladores sobre su papel. En él, María Magdalena es retratada no solo como una seguidora, sino como una maestra que enseñaba a los apóstoles. En el Evangelio de María, ella responde preguntas profundas sobre la vida, la muerte y la ascensión espiritual, y sus enseñanzas eran consideradas demasiado poderosas para los líderes de la Iglesia. Pedro, celoso de la cercanía entre Jesús y María, la cuestiona: ¿por qué Jesús te habló a ti y no a nosotros? A lo que María responde con calma: porque él sabía que yo podía comprender sus enseñanzas. Esta relación simbólica entre Jesús y María es más profunda de lo que la tradición oficial nos ha permitido entender. Y aquí está la parte más controversial, la pregunta que muchos se hacen: ¿y si Jesús y María Magdalena fueron esposos? El Evangelio de Felipe, un texto gnóstico, la describe como la compañera de Jesús, algo que en el contexto de la época se entendía como una esposa. Pero ¿por qué esta teoría resulta tan amenazante? Porque si aceptamos que María Magdalena fue la esposa de Jesús, las bases de toda la doctrina cristiana cambian. Ya no se puede concebir a Jesús como el hombre célibe, el modelo de la pureza masculina, sino como un hombre completo, con una familia, con una vida terrenal más cercana a la humanidad de lo que nos han contado. El descubrimiento en 2012 de un fragmento del Evangelio de la esposa de Jesús, aunque ampliamente debatido, destapó la controversia de este tema. El fragmento habla de una figura a la que Jesús se refiere como mi esposa, un concepto completamente ajeno a los evangelios tradicionales y que pone en duda toda la narrativa oficial. El sur de Francia es un lugar clave en esta historia. Las leyendas locales dicen que María Magdalena llegó allí después de la crucifixión
buscando un lugar donde predicar el mensaje de Jesús. La Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume guarda lo que se cree es su cráneo, y es uno de los lugares de peregrinación más importantes de la cristiandad. Pero lo más importante de este legado no está en las reliquias, sino en lo que representa. La figura de María Magdalena, como mujer sabia y líder espiritual, desafió las estructuras patriarcales de la Iglesia. Y aunque intentaron destruir su legado, su mensaje sigue vivo, más allá de lo que nos han contado. A lo largo de los siglos, hemos sido testigos de cómo la historia de María Magdalena fue manipulada, distorsionada y, en muchos casos, borrada. Pero la verdad sobre ella sigue viva. Quizá nunca sepamos toda la verdad, pero los fragmentos que han llegado hasta nosotros, los textos perdidos y los eventos que la Iglesia trató de ocultar, nos revelan una intención clara: suprimir a María Magdalena, no por lo que ella era, sino por lo que representaba. Representaba poder, sabiduría y la divinidad femenina. Representaba todo lo que la Iglesia temía. Si quieres seguir desentrañando los misterios más oscuros de la historia, suscríbete y activa la campanita. Los secretos que no quieren que conozcas, los encontrarás aquí en Misterios del Mundo Oculto.